¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video esperado por algunos amigos que se comunicaron por Instagram, por Facebook, para ver si estaba bien, dado que estaba faltando la charlita cotidiana o el contacto cotidiano, donde por ahí no llega a ser charlita, pero tenemos unos 20 minutos, de 25 minutos de contacto. Bueno, les quiero contar que estuve trabajando, estuve bien, no fue un problema mío, no fue una situación personal la que me impidió hacer los videos. De hecho, los videos yo los tengo hechos, no los tengo subidos, porque inmediatamente después del segmento La discoteca del amor, bueno, el canal recibió un par de denuncias por hostigamiento, bullying y no me acuerdo qué otra cosa. Pero bueno, me dijeron que constaba de una denuncia o un par eh, y no iban a tomar medidas hasta tanto el contenido no se analice en forma manual. O sea que se siente un loco a mirar a ver qué es lo que estoy diciendo. Eh, los videos siguen estando, a mí me levantaron, no tuve sanciones, no tuve nada, simplemente comerme el por ahí, que no me liberen nuevo contenido hasta tanto no saber la resolución de dichos videos en observación. Eh, Nada, lo único que el soporte de YouTube me dijo es que había una observación, fíjense, de la grave denuncia, de las graves denuncias que tuvo el canal a la pavada por la cual me dijeron, fíjate esto, nada más, el resto está todo bien. Yo subí un shorts, un video cortito, con un audio de los que hago en TikTok, que no tienen demasiada trascendencia, ¿no? TikTok lo uso para pavear. Todos saben cómo volví a bajar a TikTok y volví a descender a esa fauna de microorganismos. Pero bueno, yo había hecho un video cortito con imágenes mías trabajando, mostrando herramientas y demás, con un audio de Dante Gebel. No sé si lo ubican a Dante Gebel. Dante Gebel es un pastor que obviamente todos saben que yo no profeso esa fe, yo soy un banda. eh, pero bueno, el audio me parecía piola, me parecía interesante, se podía ayornar mucho a lo que uno experimentó, vivió, quizás porque no, me sentí identificado. Y bueno, lo repliqué en las redes. De hecho, lo pueden ver en YouTube, en TikTok y en YouTube no, perdón. En TikTok, en Facebook y en Instagram. El videíto donde dice, he visto padres duros, he visto pavada. Bueno, ese contenido, ese audio parece que tenía una especie de derechos de autor. Bueno, lo único que me advirtieron después de 72 horas de no poder subir contenido es que me cuide de esas cosas. O sea, que no traiga contenido de otra plataforma a esta. Más o menos algo así. Así que bueno, nada. Para los que esperaban que sus denuncias hayan surtido algún efecto, les digo que no. La verdad que no. Los videos están. La discoteca del amor va a seguir con grandes éxitos. O sea, con discos, long play, LP. Vamos a seguir. Voy a seguir. O sea, con la sección del canal. Le duela a quien le duela, se sienta herido quien se sienta herido, me importa tres pepinos. Tengo la pasada de YouTube, así que le voy a dar para adelante. Después, bueno, les agradezco a todos los amigos que por ahí extrañaban el videíto, la charlita. El videíto es cuando por ahí, por algún tema recurrente, bueno, hago un video de 20 minutos, charlamos, expongo un tema, cuento
alguna experiencia del momento. Generalmente las experiencias de vida, como seguramente va a tender a ser hoy este video, esta charlita. No es charlita, porque la charlita tiene otra mecánica, pero seguramente vamos a abordar alguna anécdota personal. Entonces, bueno, forman parte de otra duración de tiempo. Muchos amigos, o varios, o algunos, dijeron, Tano, ¿estás bien? ¿Te está pasando algo? ¿No estás subiendo? Estaba limitado simplemente a liberar lo que ya tenía subido, que eran shorts del pasado, cosas que yo voy borrando de la galería, pero previamente, antes de borrarlas, las subo a YouTube para tenerlas, porque vieron que la nube de Google tiene una capacidad limitada, si bien yo compré ya un almacenamiento grande como para tener todo ahí. Bueno, había algunas cosas que habían quedado afuera y yo ya las venía subiendo porque todavía no había hecho esta maniobra. No sé si soy claro, si me explico. Entonces, bueno, simplemente para seguir teniendo contacto con ustedes, ustedes saben que ya forman parte de mi día a día, y lo más lindo que es en forma desinteresada, lo que yo hago o lo que yo trato de hacer para ustedes y lo que ustedes hacen para mí es desinteresado. Y cuando digo lo que ustedes hacen por mí, es el comunicarse, el saber que uno está bien, que no surgió ningún inconveniente, cosa que yo agradezco mucho. Pero bueno, quería arrancar el video comentándoles esto, que la verdad no pasó sin pena ni gloria. Intentan bajarme de, digamos, lo que es el YouTube, pero bueno, evidentemente no están encontrando herramientas fieles como para lograrlo. Así que nada, sigan intentando, muchachos. Los videos están todos. La, la discoteca del amor ya en breve volverá a tener su segmento. Calculo que los miércoles haré un segmento de la discoteca del amor. Sección bastante aceptada por grandes amigos del canal. Y eso me da la pauta de que está piola la idea. Después, bueno, el canal cuenta con la colaboración, la asistencia en los comentarios del querido amigo Gregorio Casa, la verdad que un amigo espectacular. El querido amigo Miguel, que siempre está aportando conocimientos técnicos, excelente persona, está subiendo contenido a su canal, cosa que me alegra mucho. De hecho, estos días que estuve de este lado, del video vidente, bueno, estuve viendo contenido de Gregorio, donde veo que da una clase, eso es una clase, sobre tiras LED o LED en general. La verdad, muy buena, muy bien explicado. Son conceptos que yo ya tenía, yo ya sabía, pero la verdad que está lindo verlos, cómo una persona tiene la capacidad de transmitir dichos conocimientos de una forma fiel, de una forma, llamémosle, entendible para principiantes, porque bueno, no todos son expertos o profesionales, como él le gusta decir, que no es profesional, pero hay más de un profesional que le gustaría tener tus conocimientos. Así que bueno, nada. Ordenando el banco, como siempre, estoy más cerca que nunca de lograrlo. Semana de trabajo, hubo algunos comentarios interesantes. Por ejemplo, ¿por qué, Tano, por qué seguís utilizando herramientas usadas, viejas, ya con historia, cuando tenés herramientas nuevas? O también me han preguntado o me han contado experiencias diciendo, tengo herramientas nuevas y no puedo dejar de utilizar mi primera unidad de, qué sé yo, por ejemplo, esta masa. Esta masa tiene historia conmigo, muchísima. Bueno,
muchísimas. Más que romper y picar y nada, en los domicilios es así. Hay unidades nuevas, pero si yo tengo que elegir trabajar, yo sigo eligiendo, sigo optando por las primitivas. Pero bueno, eso es una cuestión que creo que nos pasa a varios, que de hecho le pasa a Mantecol. Mantecol debe tener, no sé, desconozco la cantidad de juegos de tubos que debe tener, pero no es raro verlo apretando un tirafondo con una llave francesa, una llave pulsiana. ¿Por qué? Porque no podemos alejarnos de nuestra esencia, somos tipos fieles a nuestra esencia. Esas herramientas, que por ahí el comentario surgió a raíz de un shorts, un video cortito, esas herramientas tienen historia conmigo, ya es como que son de la mano de uno, trabajan, son versátiles, son, si bien obviamente uno logra la comodidad, la excelencia en las tareas con herramientas fieles, herramientas nuevas, que esas lo son obviamente, pero está el que dice, ¿por qué no usás las herramientas más nuevas? ¿O por qué motivo no te podés desapegar? Es por historia con la herramienta, familiaridad, la mano, es la mano. Después, para todo lo que es domicilios, yo siempre utilizo herramientas que vengo probando, que vengo comprando y nada, les hago una devolución fiel. Y ustedes vieron que hay herramientas que yo a los domicilios no quiero llevar, no me gusta. ¿Por qué? Porque están engrasadas, están utilizadas, ya tienen una vida útil en cuanto a lo que es tareas. Y bueno, ya forman parte del elenco del taller, que es por ejemplo donde arrancaron muchas. Y en los domicilios sí, me gusta trabajar con herramientas nuevas, limpias. Siempre dije, quizás confundidamente, ¿no? Pero la herramienta habla mucho de la calidad del técnico. Y en otro canal afamado, más afamado que el afamado, dijeron que había un tal Tuto, y le decían de esa manera al tal Tuto, porque tenía la capacidad de resolver todo con una pinza. Bueno, personajes de esos hemos tenido todos en el barrio, pero bueno, los resultados de los personajes como el tal Tuto no eran del todo nobles, no eran del todo fieles, no eran del todo, la palabra sería exitosos, no eran del todo funcionales, o sea, desde el momento de aflojar una termocupla con una pinza a aflojar una canilla con una pinza, no esperen demasiada resolución positiva de las tareas. O sea, otros amigos me dijeron, Tano, ¿sos de llevar herramientas que por ahí no utilices demasiado? Tendría que tener acá a mano el bolso Watford para que vean la cantidad de unidades que yo llevo en forma innecesaria. Incluso tengo hasta una llave manija que cuando la puse, la llave manija, la puse dentro del bolso por dos motivos. Uno muy simbólico, me estoy tratando de acomodar el cuello, para salir un poquito más presentable en cámara, dado que bueno, yo sé que esto lo escuchan, cosa que me apasiona, lo escuchan a modo radio algunos amigos, pero hay otros que por ahí sí miran el video y nada, uno quiere estar más presentadito, vieron que uno no es cheto. A mí siempre mi vieja me dijo, pobre pero limpio, pobre pero limpio. Por ahí la remera que utilizan otros tipos sale 10 veces más que toda la ropa que yo tengo puesta. Pero bueno, eso será harina de otro costal. Cada uno se viste con lo que quiere. Como les estaba comentando, muchos me dijeron, llevás herramientas que no utilices, que las tenés ahí a modo onda
sacame de un apuro en caso que surja. Sí, obviamente. En el bolso Watford tengo, como les estaba diciendo, una llave manija con un tubo de 9,16 que la puse por dos motivos. A la llave, vuelvo a repetir. Primero y principal era señal de... señal, tenés que estar un poco mal de la cabeza para considerar que eso es una señal o un reconocimiento a un suegro mío que no estaba pasando un buen momento, dado que había fallecido su compañera de 50 y pico de años en convivencia juntos. Debe ser jodido perder una compañera de 50 y pico de años. Y acá en el canal se lo conoció con la anécdota de que agarró a manijazos el radiador, allá con la llave manija, agarró a manijazos el radiador de la camioneta que no podía poner a punto. Entonces, bueno, medio un tributo a esa persona, en señal de apoyo, puse una llave manija dentro del bolso. Sí, así de mal estoy. Después tuve que hacer unas reparaciones donde ameritaba porque vieron que la llave manija tiene la cualidad de ser una herramienta de velocidad. Entonces uno está por ahí armando tirafondos o bueno, determinadas cuestiones y con eso le puede dar cierta agilidad. También puede ir una llave cricket, pero la llave manija, ya que estaba en el bolso con los tubos necesarios, pude apretar tirafondos, pude armar una máquina de cortar pasto, dado que ya me ahorro de llevar una prolongación, simplemente con el tubo. Bueno, pude hacer el montaje del motor, cosas que por ahí pasan desapercibidas porque uno lo puede hacer con una llave, tenerla de abajo, o sea, la tuerca, por ejemplo, es más complicado, se necesita un tubo con alguna prolongación, se necesita algún tipo de herramientas de esto, porque la llave es más difícil. Si bien se va a lograr, obviamente que se va a lograr el ajuste de 3 bulones de 3 octavos rosca, se va a lograr, pero bueno, va a costar un poquito más. A veces el tiempo es oro. Cuando sobre todo hay que ir de un domicilio al otro, es complicado. Después me preguntaron mucho cómo cobro yo mis trabajos, dado que en ciertas páginas o en ciertos sitios o en ciertas plataformas comentan que un cambio de llave térmica, primero que el tipo estaba muy indignado porque al hijo le habían cobrado un cambio de llave térmica 260.000 pesos. 261 pesos, como llamo yo acá en el canal. Y cada vez son más las personas que están agarrando por ese camino, dado que, bueno, hablar con tantos ceros, uno parece millonario y la verdad que cuando cobró, yo no, obviamente no cobro eso por cambiar una llave térmica, pero cuando a la noche va al supermercado y compra, ya esa plata hizo así. Se desapareció. Y yo miren que no compro demasiado, soy un tipo solo, compro, qué sé yo, por ahí voy provisionando en la semana para cuando vengan las nenas y tener galletitas, cosa que yo no como mucho, pero para no tener que salir cada rato a comprar, ¿vieron cómo? Entonces voy provisionando mi alacena con galletitas, algún chisito, voy comprando, qué sé yo, paquete de fideo, para tener. Pero no es nada que uno diga, bueno, no, me compré un queso Adler para hacer una picada, o sea, la plata se va. Si bien yo veo un poco excesivo el cobro de esta gente de 261 pesos, pero saltó otro abajo comentando, yo voy por 30 yo te lo hago, te lo dejo andando flama.
Yo por 30 no salgo del taller. Por 30 no salgo del taller. Sinceramente no salgo del taller. El cambio de una llave térmica con provisión de la misma, yo lo estoy cobrando 160 pesos. Depende qué llave térmica quieran poner, si la quieren ir a comprar ustedes, va a seguir siendo 160 pesos. O sea, porque bueno, yo manejo una marca, es la que me da seguridad de que va a proteger al cable como corresponde, va a cumplir la función de termomagnética y bueno, uno puede quedarse tranquilo que realizó las tareas en forma satisfactoria y también garantible. Después, bueno, está el que va, la cambia y se va. Yo sé que son 10 minutos, son 10, 15, 20, media hora. Media hora cambiar una llave térmica, porque por ahí uno la... Vamos a imaginarnos un tablero secundario con un disyuntor, vamos a imaginarnos que hay 4 llaves térmicas, de las cuales quizás una es la que generó el problema, la que no se deja conectar, la que se venció. Pero bueno, hay que hacer una recorrida de ese tablero secundario y mirar coeficientes de térmicas, curvas de disparo de térmicas y también ver qué circuito está alimentando, porque no es raro ver térmicas de 25 amperes alimentando o brindando energía a cables de 2 milímetros y medio. Bueno, ahí hay una desproporción entre lo que es el cable a proteger con la térmica. O sea, no es llegar, cambiarla e irse. Eso lo hacemos todos. Lo mando a mi sobrino y la cambia. Pero yo no quiero que él sea el que vino y te cambió la térmica y se fue. Yo quiero que él sea el que analiza el tablero secundario, que prueba el disparo del diferencial, que mira la curva de las térmicas, que se fija qué coeficiente tiene dicha térmica, si corresponde al cable que está alimentando, si corresponde al circuito que está alimentando, los puentes hechos en guirnalda, cosas que yo defiendo siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, por ejemplo, que el cable que se utilice para desarrollar el puente no sea menor a tal diámetro o a tal espesor. O sea, hay un montón de cosas para ver. Porque después las cosas pasan y bueno, uno es responsable. Hay que ver también por qué se quemó esa térmica. Si simplemente era un burner flojo, si simplemente era desgaste de la unidad. Hay un montón de cosas. Entonces, estoy más a favor de el que cobró, que me parece excesivo, me parece excesivo. Ustedes saben mi manera de ser y mi manera de trabajar. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ponerle precio a una tarea. También yo escuché el comentario de la persona que pagó. A mí me gustaría escuchar el testimonio del técnico que realizó la tarea. Por ahí no simplemente era cambiar una térmica. No, porque vinieron los de Sur y dijeron que era la térmica y ya está, la cambiaron y... No la cambiaron porque no les atenía a sus tareas, pero dijeron que un electricista lo hacía rápido y no... Y acá me pasa que hicieron un montón de cosas que no era necesaria, no era... Bueno, desgraciadamente pasa eso.
pasa lo que yo en algún momento dije cuando hablamos de termotanques en alguna de las últimas charlitas, que cuando el cliente va a comprar a Frávega, a la Casa del Audio, bueno, casas de electrodomésticos, y con tal de seducir al cliente, el vendedor le dice, porque siempre van con el patrón nos referimos al jefe, al, al, al pecho peludo de la familia. Van y dicen, che, ¿cómo es la movida? El gasista viene, lo cambia, ¿qué otro gasto me puede? No, saca uno y pone otro. Ese saca uno y pone otro es un juego de palabras del que yo ya me mostré en desacuerdo total. Dado que, bueno, sí, efectivamente, sacamos uno y ponemos otro, pero estamos cambiando de marca, estamos cambiando de altura, estamos cambiando de diámetro, estamos cambiando un montón de características que hacen que el termotanque no sea sacar uno y poner otro. Si son de la misma marca y de la misma capacidad en litros, a veces hasta hay modificaciones, dado que bajaron el alto y lo aumentaron en diámetro. Pero bueno, eso sería una circunstancia de las más tranquilas que uno puede llegar a resolver. Pero cuando estamos ante la presencia de un ring, un Sherman, bajamos el Sherman y tenemos que poner un ecotermo, ya nos vamos a encontrar con que la entrada y la salida no están en línea, están cruzadas. O sea que ahí hay que modificar y modificar en serio. Entonces, no es sacar uno y poner otro. La gente compra eso. Cualquiera con algún conocimiento cambia una térmica. Ahora, hay que ver si esa térmica es la que corresponde, es la que va, es la que necesita la instalación, hay que ver qué curva de disparo tiene, hay que ver qué está alimentando, qué circuito está alimentando. Hay un montón de cosas para ver que hacen que la tarea no sea simplemente un destornillador, un alicate y conectarlo. Yo por esa tarea cobro 160 pesos. ¿Con provisión de térmica o sin provisión de térmica? ¿Querés poner una térmica que a vos te guste? Andá a comprarla y yo te la instalo. Porque yo ya no voy a ser responsable por esa marca. Ahora, si yo voy y compro la térmica y la instalo, sobre esa unidad sí voy a ser responsable yo porque yo elegí poner esa. No sé si se entiende. Y si estoy confiando en determinada marca, es porque ya me ha dado resultado. Está bien, está el que dice, en un cable de 2,5, si se produce un corto se te van más de 25 amperes, se te van más a saltar. Sí, pero no te extrañes que la primera, la del tablero primario, sea de 20 amperes, con otra curva de disparo y te salte primero esa, y tengas el tablero secundario al divino botón. Pero bueno, vieron cómo es, cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que puede. Así que nada, no estoy a favor del que cobra 30, porque verdaderamente no se puede confiar en alguien que cobra 30 pesos por cambiar una llave térmica, pero tampoco está bueno que estafen a los clientes. Habría que ver también el testimonio del técnico, ¿no? Habría que ver también el testimonio del técnico de por qué se llegó a ese número, porque probablemente la térmica cuando la cambió seguía saltando, tuvo que empezar a revisar caja por caja. Hay un montón de cosas que no cuentan y que el cliente se basa en dichos de cuadrilla de Denor que le dijeron, no, es la térmica de adentro, cámbiela. Sí, la térmica de adentro es la que está saltando. Hay que ver el motivo, si es envejecimiento de la unidad, si está pasada de temperatura la unidad, o si hay
algún problema en la instalación interna. Yo, esa persona que dio esa sentencia, es la térmica de adentro, cámbiela y ya está. Yo hubiese dicho, es un problema en la instalación interna, no nos atañe a nosotros, busque un electricista. O sea, porque lo estás condicionando al técnico que va y que se tenga que... Ha pasado, ir a lugares, cambiar la térmica y que se siga saltando. Y bueno, lo tenés que resolver. Lo tenés que resolver porque hay un corto directo. Pero bueno, por eso, de mil, no les quiero mentir, mostraría los cuadernos, si no hubiese sido, que los dejé una vez en una casa, una casa de un familiar. Y bueno, en un ataque de bronca me los tiró a la mierda. Yo anotaba, ahora lo sigo haciendo, pero les podría mostrar desde el año 99, que tengo esa costumbre. Ya los cuadernos tenían sus páginas amarillas. Me hace acordar a un tema de Nino Bravo, Cartas Amarillas. Pero eso lo vamos a dejar para la sección La Discoteca del Amor. Desde el año 99 que yo anoto en un cuaderno fecha, domicilio, tarea a realizar, observaciones y mano de obra, cuánto cobré por eso. Es una manera también de todos los meses, los 31, los primeros, hacer una especie de balance y saber qué plata ingresó, qué plata no ingresó. Y si bien mentalmente uno va llevando la cuenta y además en el bolsillo, como decía uno, sale de acá. La que sale de acá, sale de acá. Es así. Pero bueno, no. Quería hacer esa aclaración porque han preguntado y bueno, no tenía demasiado rumbo. Otros amigos me han preguntado entre Silver Shadow y Mota, ¿qué herramienta prefiero? Obviamente Silver Shadow. Y lo digo sin dudar, será una porquería, pero son económicas. Mota es una porquería, pero carísima. Carísima. La verdad que no compraría una unidad Mota. Como otros amigos no comprarían una unidad total porque han tenido la experiencia que ante el primer uso en serio se les zafó un destornillador. Yo los comprendo, pero bueno, si a mí me hubiese pasado eso, ya se los hubiese contado. Otro amigo me preguntaba, dado que están dando vuelta los videos de mi experiencia con R. Trucci, me preguntaba, o sea, otro le contestó abajo, pues yo lo dejo el comentario, es lo mejor que te vas a encontrar. Y el muchacho que me prácticamente desestimando esa respuesta, me arroba nuevamente y me pone, Siciliano Ilacqua, ¿vos qué opinás? Yo opino que la llave de caños, que viene con apertura de 55 milímetros, si es que se puede llamar si es que se puede llamar llave de caños de apertura de 55 milímetros, esa llave perro con marca estrambólica o con forma estrambólica. Para mí, si bien yo trabajo con Watford, Jadever, bueno, Acesa, que veo que un afamado tester de herramientas subió fotos de marca Acesa, está acá desde el año 96. Acá no, conmigo, dando vuelta por los 2 talleres que tuve antes. El afamado tester de herramientas subió a la comunidad una foto como diciendo, miren la que tengo, la tengo más larga que todos. Tengo una de 1 pulgada, porque estas se mueven así, por pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas. Tengo una de 1 pulgada en el tablero de herramientas de uso constante acá en el taller, que se la rebanca, es una unidad que afloja o rompe.
y tengo la de 1,5 que decidí no sacarla más del taller, dado que con la llegada de Hadeberg, Watfow y el Total, Inco y los usos satisfactorios de dichas unidades, bueno, no fue necesario seguir sacando la de la marca Acesa. Pero algunos amigos me preguntaban, ¿es superior a la 142? Si bien, como estaba diciendo, no soy fanático de Baco, de hecho, los primeros videos, al mostrarme en contra de determinadas unidades de Baco de nueva generación, saltaron los fanáticos, me quedó la mitad del canal, nada, en contra. Pero no es algo que a mí me importe, yo doy mi opinión, tengo Baco de la época que a mí me gusta, de las unidades que a mí me gustan. Hay otras unidades de Baco que las he regalado, por ejemplo, y lo he contado varias veces, de esta anécdota que se regenera, producto de las consultas que le hacen a uno, entonces uno lo encara por otro lado, pero llega a la misma anécdota. Una vez, en una ferretería donde yo tengo confianza, me ofrecieron para comprar. Obviamente compré la 142, compré la 141, ya modelo ergo. La verdad que cuando la agarré a la mano, yo venía de la antigua generación de llaves, sin permiso, me voy a parar para mostrarles de qué estamos hablando, porque si no parece que uno dice, yo tengo esto, tengo lo otro, y no termina teniendo nada el tipo. Pero bueno, yo vivía en el bosque muy contento, las mañanas y las noches eran mías, y de noche me tiraba a guitarrear, pero un día vino el Tano con sus 5, me mató y me dejó sin publicidad. Resígnate, me decía Mantecol, yo te voy a meter en un canje donde las herramientas no te han de faltar. Yo te entiendo, pero están acostumbrados a ver mis Nipex. Estoy muy triste de verdad. Bueno, una versión adaptada del oso. El grosso le podríamos poner. Bueno, listo. Yo venía acostumbrado a este tipo de llaves de la línea del vikingo. La línea del vikingo con 140, 141, 142, 143. El Tano las tenía. Alguna época tuve una 144. Me la han sustraído. Una sola tuve. Cambia. Es otra llave. En dicha ferretería, nos tenemos que retraer a un par de minutos atrás. En dicha ferretería donde yo tengo confianza, de hecho tengo cuenta, me ofrecieron, ya había comprado, como dije, la 141, la 142, ergo, que cuando la agarré por primera vez pensé que era una pico del oro gigante. La verdad, los que veníamos acostumbrados a esto, yo venía en una etapa donde, lo he contado varias veces, veníamos construyendo en la zona de Villa Luzuriaga, después se agarraban muchos trabajos en lo que era consorcios, eso sí, de la mano de Calderita, son contactos que yo no hubiese tenido nunca. Había que pasar los caños por el hueco del ascensor, por atrás del ascensor, por el costado, por donde amerite. Y cuando había que tener esta llave haciendo fuerza hacia arriba, verdaderamente cansaban los brazos, cansaban. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaron las nuevas, que ante
uno venir con esa exigencia física para poder apretar la herramienta. Después había que mandar las tiras para arriba. Estamos hablando de edificios de 11 pisos, 12 pisos. Ya me entré en calor. Me voy a sacar la campera. Y espero cuando vuelva de sacarme la campera tener todavía el hilo conductivo de la charla. Dado que vieron cómo es uno se va por las ramas. Producto de los desórdenes mentales que posee. Pero bueno. Cuando empecé a trabajar con la 142 Ergo y demás, dije, wow, la recontraprejuzgué, dije yo. Le di masa en serio, la castigué porque ameritaba, no porque me gustaba. Y se la rebancó. Rompí una, pero no con 8 roscas de uso. Rompí una, después de una buena castigada, no se partió, se rompió esa abaco, se rompió acá. Esta no, estamos hablando de la nueva, pero bueno, ya no la tengo para ejemplificar porque me la han repuesto o reponido, no quería decir eso, pero vamos a decir, me la han repuesto a la unidad porque la varilla roscada venía soldada y era un punto medio débil de la 140, de la línea 142, 141. Entonces, bueno, la objeté, la reclamé, en esos momentos la garantía no se tramitaba en forma directa, pero me la han reconocido. Me mandaron otra, ya toda esa parte, toda esa área de fatiga de la herramienta en una sola pieza. Ya habían cambiado eso. O sea, resumiendo, conclusiones. Me preguntan, ¿qué opinás de Retrucci? ¿Y qué opinás de Baco? Y no soy fanático de Baco, pero la verdad que una llave de caños nunca me dejó a gamba con 8 roscas ajustadas. Explotó como un pochoclo. Y está el que te dice, yo hace 24 años que la tengo y la utilizo y la uso para cinchar con el arado y también en la Caterpillar le aflojo los bulones. Sí, está bien, bueno, qué sé yo. El día que reconozcan que bajaron su calidad o que tienen una calidad que no sería el caso mío, no sería el caso mío porque yo las compré como usuario de la herramienta. El día que reconozcan que tienen un surtido para darle a los personajes y que muestren, y otra para vender, bueno, sería más piola. Dado que, bueno, ustedes vieron que las pruebas que han realizado los distintos afamados testers de herramientas o los infomercialistas están lejos del uso en la vida cotidiana. No es el uso de una herramienta en la vida cotidiana. Cualquiera que labure lo puede decir, lo puede aseverar. Y eso le juega en contra a la herramienta, le juega en contra a la marca, porque simplemente la estás mostrando. Y estás jugando con la credibilidad que tenés sobre determinadas personas. O sea, lo paso porque después por ahí yo veo algunos fragmentos y digo, acá por ahí me expresé mal. Pero, se las traduzco en criollo, si una persona confía en tu palabra y dice, si a tal le dio resultado, es recheto, tiene todo recopado, está todo reprolijo, si a tal le dio resultado y lo siguen, que no es tu caso, Eleno, no es tu caso, pero lo siguen 600.000 personas como a Mantecol, y bueno, no, debe ser, no se va a querer quemar. No se va a querer quemar, te tiene que mostrar algo de calidad, algo que verdaderamente sea premium, si la dice él. Si ese tipo no puede agarrar una pala para hacer un pastón porque le da un derrame cerebral, déjense de joder, muchachos. Empiecen a ver contenido de tipos que trabajen con las herramientas. Se quieren ir del canal mío, no hay problema. Pero no se vuelquen a eso. Un tipo que agarra ni la saca de la caja. Te dice, esto es premium, esto es premium. Y de vez en cuando yo hago estos comentarios, aunque no lo va a querer reconocer nadie, en sus videos que yo veo
no los veo de acá, porque no tengo la posibilidad, como los de otros. De vez en cuando yo hago estos comentarios, aparece tirada la pico del oro de mierda, de chapa, aparece tirada la pico del oro como diciendo, la estoy usando, se ve. Si ustedes buscan, o sea, hay que, y esto puede hablar más el amigo Gregorio, que es muy observador, o el amigo Miguel, bueno, no, es un rayo láser. Pero ustedes están concentrados en el tipo, en lo que dice el tipo, pero miran alrededor a ver qué está usando y se la ve tirada ahí a la Ruchi. Pero está como cuando la compró. Perdón. Pensé que estábamos hablando de gente común. Está como cuando se la regalaron. O sea, esta es una respuesta a un suscriptor que me preguntó. A mí, la marca, conclusiones definitivas de este tema. A mí, voy a colgar la 143, porque si no queda dando vueltas. Y hacemos la devolución. Conclusiones de ese tema. A mí no me dio resultado. No me dio resultado. Soy el primero en decir que fue un caso aislado. Lo dije siempre, se lo dije al propio dueño de la marca. Para mí fue un caso aislado. Está bien. Él ya estaba pillo que yo hacía videos cuando yo nunca le dije nada. Ni nada. O sea, yo compré la llave en forma lo más transparente. Le hice el depósito. Me dice, acá no vendemos en forma directa, pero vamos a hacer una excepción porque se te partió la pico del oro. Bueno, yo te depositame tanto y tanto de envío y yo te la acerco al correo, listo. Nunca supo quién era yo. O sea, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? Yo no soy nadie. Yo soy un tipo que trabaja y muestra lo que hace. Cuando se rompió, ya estaba recontrapillo, porque eso lo sabíamos solo dos personas, quien les habla y un afamado tester de herramientas, y ya estaba repillo el chaval. Cuyo afamado tester de herramientas me dijo, no digas nada, cuando quieras pasá a buscar la mía, y seguí laburando y seguí filmando. ¿Cómo no le voy a decir a los muchachos que se partió una llave de esas que todos dicen que son premios? Pero bueno, conclusiones. No soy fanático de Baco. Depende para qué la vayas a usar. Si la vas a usar para un uso profesional y tenés el billetazo, cómprate la Baco. Le vas a sacar cuerpos de ventaja a R. Trucci. Ahora, si querés arrancar, querés trabajar, querés lograr resultados y después en un futuro escalar a algo un poquito mejor, dale con la Watfo. Dale con la Watfo, Jadever, Diju. Hay un montón de marcas que están llegando que verdaderamente se pagan solas. Yo soy un bastante fanático de la marca Robust. Tengo, sacando el juego que me sustrajeron, porque no cabe otra palabra ahora ya a la distancia, me han sustraído del segundo taller un juego de llaves de 1 pulgada y media y 2. Bueno, tenían autorización de usarlas, pero no de llevárselas. Me quedó un juego de esas, que estoy tratando de volver a comprar. Lo que pasa es que cuando uno va a Easy, por ahí no hay unidades, por ahí están completamente voladas con los precios. Y después me puse a pensar, ¿por qué volver a comprar lo mismo? Para hacer una segunda toma de contacto, devolverle a los muchachos. Y otra opción es comprar de otra marca las mismas unidades e ir probando. Qué cosa que decidí hacer. Por ejemplo, esta pico del oro vino
de la mano de una que me faltó. O sea, cuando yo dije, bueno, voy a tener que destinar X cantidad de plata para recuperar algunas unidades que me faltaron, bueno, yo pensaba comprar exactamente las mismas. Después dije, no, vamos a hacer distinto. Vamos a comprar unidades de otras marcas, de características similares, y vamos a probar y vamos a hacer más surtido el tema. Esto ya lo vengo hablando desde hace mucho, desde que pasó. Pero bueno, esa es más o menos la respuesta que le puedo dar al amigo que me preguntaba por las herramientas de esa marca. Conmigo no han tenido una buena experiencia. Hubiese preferido un mejor trato postventa, dado que no soy una persona más que compró una llave y se rompió. Si yo voy a un domicilio, hago un servicio, queda mal, me tengo que hacer cargo. Tengo que ir, pedir las disculpas correspondientes en caso que amerite y ver qué pasó. Simplemente recibí una foto de mi herramienta en un solo lado de la llave, con probando un grado de dureza donde estaba por demás de aceptable para lo que es la herramienta. Pero bueno, no nos vamos a colgar en historias viejas, o sea, siempre es recurrente el tema porque lo preguntan, o sea, son marcas del mercado que están posicionadas por allá arriba y bueno, nada. Si bajaran el precio e desarrollasen unas llaves comunes, algo estándar, yo creo que jugarían en primera. Pero con estas herramientas de chapa de mierda que hacen, no van a ningún lado. La verdad que, pero bueno, está el que la compró y le dio un resultado espectacular. El día que acepten que la calidad bajó, quizás hablemos en otros términos. Después, bueno, ¿cómo vino la semana? Mucho trabajo de plomería, mucho trabajo de gas. Creo que hasta lo último que les comenté fue el cambio de 2 termotanques. Después de ahí siguieron problemas en plomería, cisternas tapadas, tanques desmoronados. Parece mentira, y me hubiese gustado poder subir ese contenido. Un tanque de fibrocemento desintegrado, cartón mojado parecía. Cartón mojado, la verdad que ese trabajo, bueno, de tener que realizarlo va a ser interesante porque estamos acostumbrados a cambiar tanques. Obviamente yo he cambiado un montón de tanques cisterna, pero cambia toda la mecánica del trabajo, ¿no? En el tanque cisterna, un tanque elevado, ustedes vieron que lo cambia hasta mantecol. Se pone con un martillito, lo rompe, lo baja, bueno, todos lo hemos hecho, sabemos cómo es. Tanque cisterna es distinto, hay que tratar de romper todo lo que se pueda desde arriba para después poder meterme dentro del hueco y obviamente sacar las partes que no se hayan podido y después reinstalar un tanque que tiene que como mínimo tener la cualidad de poder entrar, de poder ingresar en el agujero del tanque anterior. Obviamente haciéndole una cama de arena, un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, porque si bien va a estar protegido de los rayos ultravioletas y demás, la presión del agua y la temperatura a 1 metro de profundidad cambia, ya sea en invierno o ya sea en verano. Pero bueno, la verdad que me resultó increíble y es la primera vez que me pasa de querer, simplemente levantar la tapa y que se desmorone. Bueno, como quedó sin el asiento de la tapa, pero mediante palitos, la tapa volvió a quedar puesta, quedó funcionando.
Pero eso no tiene mucha vida, eso va a empezar a tapar la válvula de retención, va a empezar a generar sus inconvenientes y va a haber que reemplazar dicho tanque. No va a ser un trabajo tan sencillo ni tan económico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Herramientas. Herramientas, un amigo me preguntaba por qué no me gusta o por qué no me sentí del todo conforme con la calidad Wembley. Quiero que sepan que yo es muy poquito lo que he probado de Wembley. Un juego de pinzas y algunas unidades más. No estoy disconforme. No estoy disconforme. Es la línea Bremen House. La antigua línea Bremen House. Con otros precios. Un poco más económicos, más accesibles. Nada. No estoy disconforme. Devoluciones negativas no tengo. La verdad que no tengo. Me ha gustado trabajar. De hecho, han quedado en el taller. Han quedado para trabajar en el taller. Por ejemplo, esta, la pinza de punta. Quedó acá en el taller. Pero no dista mucho a alguna genérica. Y los amigos memoriosos, estaba mirando en el tablero si la tenía colocada ahí. Los amigos memoriosos recordarán genéricas que he mostrado exactamente iguales, con la misma dureza, con la misma resistencia, de confeccionadas en acero al cromo vanadio. O sea, que incluso son más económicas. No es algo que tenga un plus que me seduzca a decir vamos por Wembley. Pero quizás todavía falta probar varias unidades como para llegar a una sentencia definitiva sobre la marca. Si ustedes lo que querían era una devolución más puntual de la herramienta, y es lo más parecido a una Bremen House económica, de precio, de calidad no difiere, o sea que los fanáticos de Bremen que quieren tener Bremen House solamente se van a ver condicionados por los colores y por el factor económico. Después la calidad es la misma. Yo tuve Bremen House en los principios. La Pico del Oro no me dio demasiada satisfacción, la verdad es esa, en lo que era la plomería. Vieron que en 80% de mis tareas, 80% es plomería a gas y bueno, no me ha dejado satisfecho. Si no me ha dejado satisfecho en la mayor utilización de lo que vendría a ser la unidad, o sea, en el área que más la utilizo, está bien, después la roto a otra área, por ejemplo el taller, por ejemplo electricidad. En electricidad funciona bien, aceptablemente, es una pinza de punta. Lo lindo de esto es que es una anatomía, una ergonomía a la que estamos acostumbrados los viejos de la antigua escuela, ¿no? Los viejos de la antigua escuela, bueno, tendría que agarrar otra unidad. Este tipo de cosas, por ahí, nos empezaron a resultar medio raras. Bueno, en un momento eran atractivas de ver, pero ya se han ido un poco de tema en determinadas unidades que yo mostraré también. WordPro me ha dejado satisfecho en lo que la he estado probando, pero tiene algunas cuestiones estéticas que no encajan conmigo. No tiene nada que ver con la calidad de la herramienta. No tiene nada que ver con la calidad de la herramienta. De hecho, muestro WordPro desde los principios del canal. Ya lo he comentado varias veces. Acá venía un distribuidor de herramientas, no el de Total, otro. Y me ha traído elencos de pinzas económicas.
El alicate, el mini alicate Word Pro, directamente estaba viendo si lo vi antes de empezar a grabar. Lo que pasa es que se suscitó una situación. Este alicate, bueno, convengamos que corresponde al segmento más que económico de Word Pro, pero no sirve, no corta, no corta. Hay que probar la línea profesional de esos alicates, que yo lo voy a realizar, obviamente. Así está pensado, así está pactado y así se hará en tanto y en cuanto me lleguen las unidades. Después, estaba empezando a grabar esta charlita, esta editorial, esta puesta a punto de la semana, cuando llegó la perrita. Vieron que yo tengo la perrita de Alicia, que obviamente me vio irme de mi casa. Ella sale a hacer pis. Al principio volvía, yo la metía dentro de mi casa, en el patio, la dejaba en el patio y me iba. Bueno, ya se puso pilla, espera, sale, hace toda la maniobra, espera a que yo le dé esos 30, 40 segundos a la moto, que costumbre que tengo desde siempre. Yo le doy 30, 40 segundos en marcha, regulando para que el aceite llegue a todos lados, demás. Y después me voy. En esos 30, 40 segundos, más lo que uno tarda en abrir la puerta, ver de tener la campera, la perra ya entraba, ya está pilla. Se esconde, sabe que yo no titubeo, cierro y me voy. O sea, si yo me voy para otro lado que no sea el taller, cuando llego está durmiendo en la puerta del lado de afuera de mi casa. Pero ya se puso pilla. Ya sabe que existen muchas posibilidades que saliendo de mi casa me venga al taller. A los 10 minutos está ladrando en la puerta del taller. Parece que chusienta y todo, así como está, que si me ve el amigo Gregorio me mata. Pero es una perra de taller, duerme acá en el piso, duerme al lado de una lata de aceite. Y tiene sus berretines también, porque ya está viejita, está ciega. Y no se deja cortar el pelo, la verdad no se deja cortar el pelo. Pero parece que así y todo, Chusienta, ha cosechado el amor de varios perros del barrio. Y bueno, comencé a grabar este video. No tardaron en golpearme la puerta, el portón del taller, diciéndome que dos perros se habían entreverado entre ellos, habían tenido un entrevero, producto de la conquista y la no entrega de la copia. Cosa que yo les dije que no puedo hacer demasiado más que meterla adentro. Pero yo la meto adentro y cuando estoy grabando la perra me ladra. Entonces me deja los Kinder como 2 Fiat 600. Y nada, no le di todas esas explicaciones. Pero bueno, la perra la entré. Por ahora se está portando bien. No ha ladrado. Pero venía con otra, digamos, otra energía como para desarrollar el video. Me sacaron de la línea. Cuando uno comienza a desarrollar un video, una charlita, tiene que poner primera y darle para adelante y dejar que salga lo mejor que se pueda. Eso de la edición y de las pavadas a mí no me va. Está bien, yo sé que algunas personas que me colgué viendo esta hermosa media 916 de la línea Inafor, justo la tenía ahí, me colgué. Varias personas que bueno, los chetos, obviamente van a llegar más lejos con sus contenidos y sus maneras de ser, que son gente que les guste o no, son falsas, son gente falsa, van a llegar más lejos, pero lo que ellos no saben es que yo no quiero llegar a ningún lado, o sea, es una pulseada. Se generó una pulseada donde, bueno, han querido ganar una determinada ventaja, producto de determinadas situaciones, y
La pulseada, si estaba en cero, siguió en cero, porque no, muy poca gente compró ese papel de víctima, de virgen violada y nada. Seguimos manteniendo la misma diferencia histórica, cosa que a mí me importa tres pepinos. Seguimos manteniendo la misma diferencia histórica de cuando yo ingresé a la plataforma y dicha persona ya estaba. Él tenía tantos suscriptores, seguidores, amigos, hermanos, correligionarios, compañeros, no sé, como le quiera llamar, de la secta, él tenía determinada cantidad. Es el día de hoy que a mi gente, a mí la que me importa es Adriano Track, Gastón Montenegro, Manuel, Rubén, Tito, Cobursa, 09 Michael, Lorensis en YouTube. Gente con la que me frecuento siempre, los amigos Pablo Lima, Pablo Ibarra, Pablo Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, montón de personas, estoy siendo ingrato con Jorge, Rubén, Manuel desayuna mirando los videos, las charlitas. Seguimos manteniendo la misma diferencia histórica. Nada más que a mí sí me importa mi público. Pero no por una cuestión de que estén contentos con el contenido, que dejarles algo. Y era algo que decía mi abuelo siempre. Que se podría parecer mucho a una frase de un grupo de música, que yo no soy muy fanático ni nada, pero decía que siempre hay que tratar de ser la misma persona, bien parado o en el barro, decía él. Bueno, este grupo decía, bien parado o en la lona hay que ser buena persona. Mi abuelo decía, el padre de Antonio decía, bien parado o en el barro hay que ser siempre el mismo tipo. Gran persona el abuelo, gran persona el abuelo. Si me pongo a hablar de mi abuelo paterno. Falleció a los 105 años en el año 2005. Gran persona. Falleció en el año 2005 a los 105 años. Nació en 1899, anotado en 1900, en Mesina. Porque antes se tardaba, encima él nació el 3 de diciembre, o sea que se imaginan, parece que el fin de año toda la vida generó complicaciones, pero a veces allá en Italia el trasladarse de un pueblo a otro, por ejemplo, toda su historia o parte de su infancia trascendió en Espadafora. En Espadafora estaba anotado como que había nacido, pero él nació en Mesina, o sea que, la comunicación tardaba en llegar. Tipo de ley, don Antonio Ilacqua, para la Primera Guerra Mundial era chico, para la Segunda Guerra Mundial era grande, cosa que lo ponía en un lugar donde tenía que convivir o padecer la guerra sin poder siquiera combatir. O sea, era cuestión de sobrevivir. Se casó con su primera y única mujer, la abuela Ángela, madre de Antonio, madre de José, madre de Carmelo. Antonio era el más chico. Yo siempre cuento que el hijo de mi tío Carmelo, mi primo, Antonito, el de las casas en San Clemente, muchos se acordarán, otros después voy a hacer un... Tiene la edad de Antonio, de hecho se criaron juntos. ¿Por qué? Porque era tan mayor el abuelo que ya tenía hijos grandes. El tío Carmelo tenía 40 años cuando nació Antonio. Entonces, mi primo Antonito se crió con Antonio. Eso es lo que yo digo, que
no tenía ni la posibilidad de estar con mis primos, porque mis primos tenían la edad de Antonio. Lo mismo que Angelita. Angelita, Ángela, era el nombre de mi abuela. Se heredaban los nombres. Antoñito, Angelita. Bueno, el viejo, en el año 48 ya ha nacido Antonio. En Italia, la guerra, el hambre, había dejado una Italia devastada. No había trabajo, no había nada. Y bueno, lo hablaron con la abuela. Yo sé muy poco, o sea, sé muy poco para lo que es un tipo de 105 años, que era una enciclopedia. Pero no era analfabeto, no estaba instruido. Pero siempre dije en el canal, siempre que hablé de mi abuelo, dije que era un tipo especial. Y muchos dirán, es raro porque por tu relación con tu padre, quizás tu abuelo. No, mi abuelo era un maestro. Un maestro desde su analfabetismo, ha estado en lugares y ha pasado cosas que solamente gente especial puede sobrevivir. Por ejemplo, cuando nació, bueno, obviamente estaba con su mamá los primeros tiempos, pero al llegar al año, o menos, son fechas que ni él se acordaba cuando me lo contaba, allá en 1990. Hubo un temblor en la isla. Sus padres lo dejaban durmiendo, después de un par de chupetes de whisky. Así era antes. Le daban un par de chupetes de whisky, el nene quedaba durmiendo y bueno, hubo un temblor. Se iban a trabajar, no es que lo dejaban durmiendo. Lo dejaban durmiendo, se iban a la siembra y hubo un temblor. Tembló la isla. La casa, la casita, el obú donde vivía, el iglú donde vivía, se derrumbó. Se derrumbó. Él salió gateando de abajo de los escombros. Salió gateando de abajo de los escombros. Y empezó a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y nunca más vio a sus padres. Solo se la rebuscó. Solo se la rebuscó. Los padres lo dieron por desaparecido y se fueron. Ya no había más nada que hacer. La casa caída, el nene desaparecido. Ya no había más nada que hacer y se fueron. Y esto lo digo porque él intentó volver al lugar con el paso de los años, o sea, ya cuando tenía 15, 14. Una memoria prodigiosa la del abuelo. El abuelo sabía de memoria la Biblia, si bien yo no soy católico, pero sabía de memoria la Biblia sin saber leer ni escribir. Recorrió toda Italia solo. En alguna casa le daban trabajo. Antes los chicos, si bien en mi época yo cuento que andaba en una metalúrgica a los 7, 8 años, 7 años en adelante, andaba en una metalúrgica. Imagínense en la etapa que estamos hablando, año 1905, 1910, 1920. Bueno, la cosa es que sobrevivió, vaya a saber cómo, le dio un temple, le dio una fortaleza, le dio un carácter que pocos conocí que tuviesen. Conoció a la abuela Ángela, bueno, se casaron, arrancaron lo que era la familia, en principio nació Antonino, no mi padre, sino que heredó el nombre de un hermano mayor que murió, le dio la muerte súbita. En aquella época no se conocía,
se decía que se lo habían llevado los demonios. Bueno, al poco tiempo nació Carmelo, después José, mi tío Pepe, el chapista, un maestro, un bohemio. Un bohemio. Puedo contar 1000 historias de mi tío Pepe. La verdad, en lo que es tíos, tuve la suerte de tener excelentes personas. Había que saber entenderlos y ver detrás de esas rebeldías que tenían, qué era lo que estaba pasando. Obviamente uno en esos momentos no tenía la instrucción, no tenía la experiencia, no tenía las herramientas, pero así todo siempre fueron excelentes personas conmigo. Bueno, en el año 48 ya la situación en Italia era insostenible. Esto lo hablaba, una vez lo hablé con la doctora Quinn y hablábamos de el valor de la mujer antes, ¿no? Pero no el valor en cuanto a valores inculcados. El abuelo Antonio se vino para la América, se vino con el sueño de hacerse la América en un par de años y volver. Como cuenta el amigo Gregorio, se subieron al vapor, donde yo también he subido, no en esa época obviamente. Se subieron al vapor, él, un grupo de amigos, en muchos de Polizonte. Algunos que querían hacer las cosas un poco mejor, se presentaban ante no sé qué autoridad del barco y les decía que estaban buscando trabajo, aunque sea en lo más recóndito del barco. Otros, como mi abuelo, optaron por viajar de Polizonte, porque si bien era mucho más lícito lo que proponían esas otras personas, pero ya quien los había entrevistado, llamémosle, ante esa solicitud, podían correr el riesgo de que le digan no hay trabajo, dado que se daba paso a otro tipo de personas. Pero ya te tenían fichado. Este vino a buscar trabajo, por ahí lo que quiere es llegar a un puerto y iba a tirar una canción, pero no quiero cortar la historia del abuelo. Bueno, el abuelo encontró la forma de escabullirse en el barco, en la sala de máquinas, siempre contaba lo mismo. Supo hacerse amigos ahí adentro. En 6 meses llegó a lo que es Argentina. En un papel escrito como se podía, con letra que entendería él y nadie más, dado que no sabía leer. Pero bueno, llegaron al puerto, desembarcaron, tenía la dirección de un paisano que a lo mejor le podía dar la posibilidad de trabajar, hacer algo. Pero este paisano estaba en Balcarce. Imagínense la distancia que hay a Balcarce. Había que llegar a Balcarce sin comer, sin bañarse, sin un peso. A todo eso, la abuela allá, que es lo que hablaba, lo corté, ¿no? El tema ahí. Es lo que hablaba con la doctora Quinn. Digo, qué valores, qué confianza tenían. Hoy en día a una mujer no le respondes un WhatsApp en 2 horas, ya sea porque estás laburando concentrado, porque no tenés esos 30 segundos para leer y contestar, o porque dejaste el celular en el auto, o porque lo pusiste en modo avión para grabar, y ya te dejan las redondas como 2 kinder. La abuela quedó allá en Italia con los 3 chicos. Está bien, el tío Carmelo ya era grande, podía hacerse solidario, el tío Pepe adolescente, Antonio un bebé, nació en el 47, 46, 47, 45, 46, 47 nació.
Bueno, Antonio un bebé, el viejo acá, y la abuela allá, bancando los trapos, atendiendo a los chicos, generando para vivir, para comer. El gobierno daba una especie de ayuda, pero era medio kilo de harina y muy pocas cosas más que describía el abuelo en aquella época, cuando yo hablaba con él. Yo he tenido largas conversaciones con mi abuelo, me ha contado montones de historias que parecían irrisorias en un momento, que hoy con la experiencia de vida de uno y de haber transitado tantos lugares, le doy crédito completamente. Para mí siempre fue un iluminado ese hombre. Pero bueno, llegó a Balcarce, se reunió con su compa, se reunió con su paisano, y no tardó en conseguirle trabajo en la hacienda que estaba trabajando este paisano, que nunca supe el nombre. Me acuerdo que alguna vez lo ha mencionado como compadre Cucuxa, el compadre Cucuxa, pero nombres no sé. Bueno, estaban trabajando, parece que en una estancia trabajaban con lo que se puede trabajar en Balcarce, desconozco. Lo que me contó el abuelo es que era un carrito que iba siguiendo una línea, una especie de línea de trabajo, y había que ser rápido, y a su compadre en un momento, uno de estos carritos le agarra la pierna y se la fractura. Se la fractura expuesta. Bueno, él de hecho, lo agarra, lo corre de la línea, lo asiste, lo venda, y viene el capataz y le dice: ¿y el agua qué está haciendo? Estoy asistiendo a mi compadre que sufrió un accidente. Por favor, deme una zorrita, un carrito, como lo mencionaba, para poder llevarlo a algún lado que lo curen. No. Acá no perdemos tiempo, Ilacua. A ver, está fracturado así, no. Ese hombre para trabajar no sirve más. Pela el Winchester, el capataz, y lo iba a volar ahí nomás. Mi abuelo, que tenía 2 huevos como 2 yunques, le mete un cross de derecha en el estómago, lo dobla, lo baja, lo reduce a trompadas, consigue, ganarle, obviamente ya quedó sin trabajo, y parecía una película, parecía un western, no sé cómo se diría, pero mi abuelo, mientras obviamente lo noqueó a este capataz, porque le dio un par de buenas, le pateó el revólver, y claro, consigue una zorrita, todos siguen en la misma, nadie le da importancia, consigue una zorrita, lo sube, y cuando lo está subiendo, el compadre ve que este que estaba caído se estaba despertando y estaba por agarrar la pistola de nuevo. A todo eso, mi abuelo se corre de la línea de fuego porque no se estaba pudiendo acomodar para apuntar. De hecho hizo un disparo con todo, pero no le dio a nadie, afortunadamente, porque encima era una línea de trabajo. Y ahí sí, le cae encima y lo dejó noqueado y se llevó el fierro. Bueno, ahora eran 2 parias. De Balcarce terminaron en Pontevedra. A todo eso de casero. Obviamente no estaba huyendo de la ley ni nada porque estaba indocumentado, o sea, no se sabía a quién buscar, a quién atrapar. Salvó al compañero.
entraron a trabajar en una estancia, uno de casero, el otro de jardinero. Mi abuelo despertaba más confianza, sinceramente, él era el casero. Este compadre Cucuza, bueno, estaba contento con bueno, más que agradecido de que le salvó la vida y demás. Pero cometió un error que mi abuelo no perdonaba, que era que robarle al patrón. Robarle al patrón. No sé qué tareas ni cómo, pero mi abuelo lo encontró robando y nada, le dijo, no va a haber consecuencias, pero acá se termina nuestra amistad. No quiero verme complicado en esta situación, así que o te vas vos o me voy yo. No, Antonito, no. En honor a la amistad y a lo que hiciste por mí, quien renuncia soy yo y quédate tranquilo que nadie te va a acusar de nada. Bueno, trabajó de casero, ya podía mandar plata, no sé cómo, esto lo podrá aclarar un poco más el amigo Gregorio si tiene ganas en su canal. No sé cómo sinceramente se mandaba carta, bueno, cómo se mandaba carta sé, lo que pasa es que llegaba. Lo que no sé es cómo se mandaba plata, porque le mandó plata para que pueda sacar todos los pasajes de la familia y reunirse cuando ya él estuvo establecido, estacionado, con trabajo. Imagínense que estamos hablando del año 50. Ya habrá ido pasando el tiempo, del 48, 49, 50, 52. Ya él estaba trabajando en lo que era el Parque Cantábrica. Estaba haciendo, siempre lo contaba eso, tanques, tanques de depósito de fibrocemento. Y me acuerdo que contaba que había una persona que le tenía bronca a él, que no lo quería, y me contó cómo era todo el proceso. Había que entenderlo al abuelo, había que entenderlo porque estamos hablando de un tipo que cuando yo hablaba con él, cuando yo tenía estas charlas junto a una estufa de esas antiguas, no sé si se acuerdan, estufa antigua con ruedas, que era una pantalla infrarroja, y me acuerdo que el viejo le había hecho un gancho para que a través de la llama emergente se caliente la pava. Y hemos tomado pavas y pavas de mate con el viejo, pero ojalá hagan memoria e imagínense lo precario que era antes el tema gas, que estaba conectada con una manguera negra, una manguera de gas, y tenía ruedas. La estufa tenía ruedas, venía de fábrica con ruedas. Y el viejo calentaba la pava y hablaba. Imagínense que todos estos datos que yo estoy pasando y diciendo, yo los pasé por la zaranda un montón de veces, porque el viejo, estamos hablando del año 96, 95, 93, 92, yo hablaba mucho con él, pero era un tipo de 90 y pico de años. Era un tipo de 90 y pico de años con un dialecto siciliano muy cerrado. Era muy difícil hablar con él. Pero se hacía entender. Yo no sé cómo, yo lo podía comprender todo. O quizás mi imaginación me lleve a creer que comprendía todo. Pero tuvimos un vínculo muy lindo. Con el abuelo. Nos quedamos en que mandó plata para traer a toda la familia. Bueno, trabajando de casero, trabajando la tierra. Logró que venga toda la familia. Bueno, Antonio hizo la escuela primaria acá. El tío Carmelo ya era grande, comenzó a trabajar en una fábrica que hacía, no sé si la estoy pronunciando bien, vuelvo a citar al amigo Gregorio, Jersey Dre, me parece, siempre se barajó ese nombre,
Jerzy Dree hacía ropa. Ya vino casado con la tía Carmela, que eso también es un párrafo aparte para hablar, dado que Carmelo, Carmela, tío Carmelo, la tía Carmela, los padres de Antonito y Angelita. Carmelo, Carmela, primer hombre, primera mujer. Mi abuelo le hizo la guerra porque no la quería. Después la aprendió a querer. Formaba parte de una familia con la que no había. Los italianos somos así. ¿Y cómo somos los italianos? Que cuando te prohíben algo, más vas ahí. Bueno, el tío Carmelo, el abuelo le retiró el saludo durante un tiempo. Después creo que cuando nació Antoñito y Angelita, el viejo aflojó, obviamente. Era un pan de Dios. Y fueron grandes amigos después. Pero, nada, ya vino casado con la tía Carmela. Es una historia hermosa, una historia que a uno le hace creer que el amor existe, dado que fueron primer hombre, primera mujer, Carmelo, Carmela. Falleció el tío Carmelo, me acuerdo que, bueno, el tío Carmelo en San Clemente. Ellos habían hecho acá en Aedo una casa muy linda, con un bazar adelante, o sea, con 2 locales adelante. La tía Carmela tenía su bazar. Después eso se transformó, bueno, los que me conocen, los que conocen la familia, sabrán que estoy hablando de lo que fue la almacén, que después se transformó en un mini super de nombre Belén, que no tiene nada que ver con nosotros. Es uno que es olvidable. Se llamaba Berto. Se llamaba porque falleció. Se llamaba Berto. Logró conquistar a Angelita. Berto era tupamaro. Venía escapando de Uruguay. El tío. Miren cómo todo va de la mano de todo, ¿no? Vieron que yo les dije que había una especie de bandita de los primeros raqueteros, llamémosle, que no quedaron bien. Bueno, el señor el tío del Tupamaro Berto, no me puedo acordar el nombre, pero era el tío Luis. Luis era un tipo así, derecho. Y no le gustaba el tipo de vida que llevaba este muchacho, Berto. Tenía una fábrica de mosaicos en su fondo grande. Tenía una fábrica de mosaicos. Y le dio un lugar para que duerma ahí, pero que se la rebusque. O sea, no que trabaje en la fábrica, que duerma, coma y que se la rebusque. El maestro de escuela, Tupamaro, vuelvo a repetir. Los amigos uruguayos sabrán de qué hablo. Bueno, conquistó a Angelita, 2 más 2, 4. El tío Carmelo y la tía Carmela ya se habían instalado en la costa. Angelita quedó con la almacén, el bazar, hasta aquel momento. Daba clases de inglés porque es profesora de inglés. Todavía vive, debe tener 80 años mi prima. Tiene 80 años y pesa 180 kilos. Y mide 1,50. Va a ser difícil enterrarla, pero bueno. Y pensar que las primas lindas le tocan a otro, loco. Déjense de romper la pelota. Bueno, cuestión que el tío Carmelo se va a la costa. Angelita queda acá en la casa de Aedo. Berto, el Tupamaro, la conquista, ya tiene casa, tiene negocio, tiene todo. Pone una verdulería, todos saben de quién estoy, los que me conocen, saben de quién estoy hablando. Bueno, el abuelo compra una casa donde vivió desde el año 70, tuvo todo ese periodo que les cuento, desde el 50 y pico hasta el 70,
estuvo trabajando de sereno en la casa. La abuela hacía las tareas de limpieza y mantenimiento. Antonio trabajaba en fábricas donde por ahí le daban trabajo, siempre rebuscándosela, siempre haciendo lo suyo. El tío Pepe, como siempre, es para hacer una charla y un video aparte de ese hombre. Dicen que terminó chapista de tantas veces que chocó con el taxi. O sea, lo arreglaba él. Pero no, tenía una predisposición muy importante por lo que era la chapa, la pintura. Pero bueno, sí, es real, él era taxista. Me acuerdo su taxi, que lo tenía tirado, lo guardó a modo de recuerdo. Un bergantín. Creo que venía con. Tendría que pensar. Con el motor Slant 6. Interesante motor. En la tapa de válvulas venía Slant 6. 6 cilindros en línea, quería decir. Bueno, dicen que el tío Pepe aprendió el oficio de chapista, producto de chocar tantas veces con el auto. Después, el abuelo sufría de miopía. Miopía como yo. Fue algo hereditario, algo completamente hereditario. Todas las generaciones que les vengo contando, el abuelo, Antonio, mi padre y yo, tenemos los ojos del tiempo. No sé si. Son los ojos del tiempo porque esto, bueno, también me puede refutar un poco el amigo Gregorio, porque yo estoy repitiendo dichos de toda la vida que no, por ahí no encajan ni por casualidad en la lógica, pero son cosas que nos criamos escuchando. Nosotros tenemos los ojos del tiempo, acorde. Se daba el factor en Antonio y en el abuelo, del mismo nombre, don Antonio Senior, que cuando estaba por llover se les ponían más oscuros. Y cuando cuando había clima lindo, verano, celestes. A mí me pasa, pero con mi estado de ánimo. Cuando yo estoy bajoneado, con algún problema o algo, se me ponen tirando a grises. Cuando todo va bien, cuando me siento, no digo en un estado de felicidad, porque la felicidad la debo haber conocido circunstancialmente, coincido con Lin Yutang. Lin Yutang, un escritor chino, que repetía mucho las teorías de Lao Tse. Yo creo que si pudiese juntar todos los momentos de felicidad que hubo en mi vida, creo que llegaría, o sea, si junto todos los momentos de felicidad, creo que llegaría a 5 minutos de felicidad en mi cuerpo. Él los decía que había tenido 20 minutos de felicidad, pero imagínense que estamos hablando de un hombre de 80 años que quizás con otras vivencias. Pero bueno, esto de los ojos viene un poco a nada. Viene a que mi abuelo en el año 70, ya tenía 70 años, estaba jubilado, decide operarse de la vista. Al operarse de la vista, obviamente no había la tecnología ni quizás la experiencia que hay hoy en el tema, y lo dejaron viendo de costado. Lo operaron, le tocaron el nervio óptico y le quedó la visión de costado. Los ojos perfectamente alineados, pero veía de costado. Esa es la única razón por la que yo no me opero la vista. Está bien, todos me dicen, todos. Son 5 minutos, entrás y salís operado. ¿Cuánto es el porcentaje de error? 99% de que salís bien. O sea que el error es 1%. Sí. Bueno, yo estoy en ese 1%. No me quiero operar hasta tanto mis hijas ya no necesiten tanto del padre, digamos.
Pero bueno, el abuelo compró una casa acá en Aedo, cerquita, cerquita del taller. Está todo el pueblo chico, infierno grande. Bueno, compró una casa donde vivió con la abuela Ángela, vivió con Antonio. Antonio era solterón. Paralelamente se había comprado un departamentito de soltero, qué sé yo, para tener ahí a modo bulo. Pero vivía con su papá y su mamá en la casa. Siempre estaba, bueno, haciendo el tema de sus autos, de su chapa, pintura y qué sé yo. Y bueno, el abuelo jefe de familia, viendo de costado, la abuela en el año... Bueno, partamos de la base que Antonio conoce a Alicia, ya esa parte la conocen, viajan a Italia, toda la que ya saben. Eso pasó en el año 70 y monedas. El abuelo, nada, es una vida dedicada a la siembra. De hecho, tenía un terrenito. La casa era grande, pero había vendido la mitad del terreno, la esquina. Todos saben que esta historia es posta, es verídica. A una persona que después fue infiel. O sea, no mujer, a un hombre que voy a citar con nombre y apellido porque forma parte de la historia de verdad, forma parte de mi relación con mi abuelo y nada, se las voy a contar ya que estoy. Bueno, le vende a Horacio Arzac, la esquina, todo legal. Bueno, Antonio forma su familia. Queda el abuelo y la abuela viviendo solos. En el año 82 a la abuela Ángela le da un derrame cerebral. Bueno, hoy se conoce como ACV, pero en aquel tiempo, con la ignorancia del momento, mi abuela era una mujer que podía tener, tomándole la presión un día que estaba normal, 18, 19. Es un poco mucho. Yo me acuerdo que tomaba la presión de muy chiquito y nada, decía, un poco más hay que tomarle la presión en la gomería, porque el tensiómetro lo inflaba hasta 300 y se escuchaban los latidos, o sea que un día de nervio de la vieja estaba en 28, 26, 28 mínima, de máxima, 18, o sea, estaba en 26 de máxima, 18 de mínima, iba a reventar. Bueno, no la trataron, no la cuidaron, no hicieron lo que había que hacer, producto de la ignorancia de aquellos años, le dio un derrame cerebral, quedó postrada. Quedó hablando, nada, quedó ahí. Le echaron la culpa a mi tío Pepe, que producto de su vida, ignorancia, producto de su vida, la hacía poner muy nerviosa, porque ella lo quería cubrir ante el padre, o sea, ante don Antonio Senior. Pero bueno, no. Bueno, terminó la abuela falleciendo en el año 85, 86, perdón. Paralelamente, cuando nació la doctora Quinn, a los poquitos meses. Bueno, y así siguió la cosa. Quedó el abuelo solo. Yo me vinculaba mucho con él. En una oportunidad, el tío Carmelo viaja a Italia. Allá había quedado todos los terrenos. Pero fue el único Ilacua que pudo tener la capacidad de viajar. Viajó la capacidad en cuanto a varios temas, económicos, por sobre todas las cosas. Bueno, tenía vinculaciones donde llegar, mantenía un contacto, dado que bueno, era el mayor y los contactos eran más estrechos con determinadas personas. Fue el único que pudo viajar posteriormente
a la década del 90. Allá había viajado Antonio con Alicia, pero eso era otra época. No correspondía a la historia de esta parte. Fue el único que pudo viajar. Volvió allá por los campos de mi abuelo, que no eran muchos. Habían pasado una autopista que todos los meses llegaba plata de Italia. Pero bueno, el tío Carmelo decide vender, no sé cómo hizo, estaba allá él. Bueno, vendió, le trajo la plata al abuelo, le llegó una plata al abuelo. No sé si era toda la que correspondía, pero bueno. Este flaco, el Horacio, el letrista, acá en Aedo un ser aberrante, con pasado de horrible, no vamos a decir, porque no está para defenderse, y no está para defenderse producto de algo que también es bastante nefasto, pero bueno, ya la vamos a ir desglosando. No los quiero llenar con información que por ahí a nadie le importa. Pero pagó todas las que hizo. ¿Cómo terminó? Pagó todas las que hizo. Este flaco, producto de ser letrista y trabajar en su casa, inmediatamente al lado de la casa del abuelo, ¿qué pasa? Lo fue seduciendo, lo fue conquistando, le fue haciendo sentir que era el hijo que le estaba faltando. A todo eso le metía la mano en la lata a dos manos. Yo he pagado varias culpas. Muchos, qué sé yo, les resulta difícil de decir cómo un tipo pudo haber padecido tanto. Sí, yo no la pasé bien. El flaco metía la mano en la lata, pero la metía en momentos estratégicos. Yo de hecho, bueno, lo hizo hasta una época en que yo ya me le paraba y le dejaba la cara así y no... De hecho, me pidió disculpas, porque ya sabía que no estaba hablando con un chico. Pero ha metido la mano en la lata en momentos estratégicos, cuando yo con mi abuelo ya en sus 90, pero mi abuelo, yo no sé si terminé de redondear la idea, porque me voy en las ilustraciones y demás. Mi abuelo tenía un terreno, ahí en el patio, llamémosle, de 6 metros por 4, o sea, 24 metros cuadrados de tierra destinado a siembra. Él sembraba y vivía de la siembra. Lo que tiraba crecía. De hecho, la tierra ya estaba tan mezclada y tan injertada que por ahí salían unos zapallos largos así que uno no interpretaba si era un zapallo, una sandía, un melón o qué, o tomates largos, tomate... Bueno, el viejo, un crack para todo lo que era la siembra. Pero ¿qué pasa? Producto de su edad, si bien tenía los huevos para hacerlo, pero se iba a caer. Se subía a la escalera porque había que hacerle distintas ataduras a los cultivos. De hecho, él se ideaba con maderas. Por ejemplo, hacía unos soportes en L para que el zapallo descanse ahí arriba y no quede colgando del peso de la rama. Un montón de cosas que yo les estoy contando lo que vi porque yo no entiendo nada de lo que es huerta. Me gustan las plantas, tengo plantas. Tengo la suerte que lo que planto crece, pero no sé, lo hago porque me gustan las plantas. Las flores, las plantas, todas esas cosas. Bueno, el abuelo hacía una especie de soporte para los zapallos, el zapallo descansaba sobre el soporte, pero por ahí lo hacía a 4 metros de altura. Descansaba ahí, y entonces iba creciendo y no pendía del peso, no pendía de lo que era la planta. Entonces no se caía. Entonces cuando la planta lo liberaba, él subía, lo bajaba. Lo mismo tenía el árbol de olivo,
que todos los domingos entregaba ramas, se sentaba con la silla en la puerta y el bastón. El bastón era una rama, y ahora me voy a ir por la rama de vuelta. El bastón era una rama de las que a él le gustaba, las pelaba y le daba la forma. ¿Por qué? Porque tenía el palito con el mango y era el bastón. Y así montones de cosas. Pero bueno, todos los domingos de Ramos cortaba ramas y se sentaba en la puerta y le entregaba a todas las personas una ramita de oliva. A todo eso juntábamos aceitunas, él las ponía en frascos para hacer en conserva, montones de cosas. Volvemos al tema del flaco, Horacio Arzac. Bueno, lo seduce, qué sé yo, le hace sentir que es el hijo que le quedó, porque él también había perdido a su padre muy joven, y bueno, el flaco pasó a ser palabra santa. Yo ya no vivía con Antonio, no podía saber qué pensaba él o no, lo mismo que Angelita, que mi prima. Yo no tuve vinculación con Antonito, sí. No tuve vinculación con mi prima por el Tupamaro Berto, porque yo siempre dije lo que pensaba desde muy chico, mis ideas no encajaban en las de él, y listo. Mi prima, ¿qué va a decir? Si yo era un chico, ella una señora, él era el que se la... Porque a todo eso se iba quedando media solterona, producto de los filtros que ponía para relacionarse. Filtros que detonaron en que el primero que les... Bueno, no vamos a andar diciendo, pero video y... Esperen que estoy tratando de prender de vuelta. El primero que no vamos a tratar de ser muy explícito, pero Gregorio hizo un video que trata sobre cosas que el hombre debe saber hacer imperiosamente. Bueno, producto de tantos filtros terminó con el peor. Lo mismo que le pasa a la doctora Quinn. Volvemos a la parte que el flaco Horacio mete la mano en la lata. El flaco Horacio mete la mano en la lata. ¿Por qué? Porque llegaba plata de Italia, estaba la plata que se había cobrado de los terrenos. Todo eso el abuelo la quería tener donde él sabía que estaba y nada más. Y tenía su jubilación y andaba con siempre un enterito. Él tenía un enterito. Podían ser pantalones comunes, pero él los mandaba a modificar, a que le hagan la parte de la pechera con los dos tiradores y un bolsillo acá. En el bolsillo guardaba su platita. Lo han cagado todos. Antonio, mi padre, Angelita, el flaco, montón de personajes han cagado a mi abuelo. El flaco, y después le voy a contar una de Antonio, el flaco metía la mano en la lata, comprobado, metía la mano en la lata, pero no voy a entrar en muchos detalles porque no está para defenderse. Pero ¿cuándo lo hacía? Yo con mi abuelo, había llegado a un acuerdo que yo salía del industrial y le iba a dar una mano ante determinadas tareas. Pero no por plata, no por nada, por estar con mi abuelo. Por ejemplo, el caso de los zapallos que le cuento. Pero para hacer esos soportes, para hacer esas manualidades, había que comprar alambre, clavo, tornillo. Bueno, él me daba plata para que vaya a la ferretería, le compre, le daba el vuelto, lo guardaba y hacíamos las tareas. Claro, imagínense un billete de ahora de 100 pesos, de antes de 100 pesos, tenía otro valor, eran 100.000 o 150 y pico de mil pesos de ahora. Bueno, el abuelo a mí me daba lo justo y necesario para comprar y el flaco le sacaba los billetes de denominación grande. Entonces, ¿qué pasaba? Se daba una confusión que yo justo estaba ahí, se había perdido la plata. Bueno,
Resumiendo, dejé de ir a lo de mi abuelo, dejé de vincularme, le dolió mucho, me ha venido a buscar a mi casa, mi pobre abuelo, a los 90 y pico de años. Antonio lo ha cagado también, porque en su época de vaca flaca, yo chiquito, me mandaba a buscar plata a lo del abuelo. Andá a lo del abuelo a ver si me puede prestar 100 pesos. 100 pesos de antes. Que ahora estamos más o menos en la misma. Andá a lo del abuelo a ver si me puede prestar 100 pesos. Abuelo, dice mi papá si le podés prestar 100 pesos. Sí, sí, pero decirle a Nino que pase, que esto, que... Quédate tranquilo, abuelo, yo le digo. Iba el hijo de remil puta de Antonio y le decía, Nino, necesito que me devuelva lo que te presté el otro día, porque si no, no quiero tocar más plata. ¿Qué me prestaste? No, vino el Tanito. No, no, no. Listo, Nino, déjalo ahí. Yo no sé si mi abuelo se murió pensando que yo era un ladrón o si siempre supo quién verdaderamente era Antonio. La verdad no lo sé, pero la historia es esta. Nino, ¿me puedes devolver lo que te presté el otro día? ¿Qué me prestaste el otro día? Los 100 pesos. No, no, yo no te pedí nada. Pero vino... No, déjalo ahí, Nino, ya está, no importa. Les vuelvo a repetir, porque esta es la parte más dolorosa para mí. Nunca supe si mi abuelo se fue pensando que yo era un ladrón, cosa que tengo la suerte de no haber robado nada a nadie. O si verdaderamente se fue sabiendo quién era Antonio. Yo no lo pude ver más, producto de mis diferencias con Antonio, que yo lo seguía viendo igual, pero producto del problema que se había suscitado con el flaco este, pues ya lo iba a romper en dos, porque claro, eso pasó cuando yo tenía 13 años, pero cuando yo me lo cruzaba ya tenía 17, ya estaba zarpado de gimnasio, él ya no estaba tan fuerte, ya no estaba tan joven, y hay un montón de gente que puede dar fe de todo esto. ¿Cuándo se desarrolla el desenlace de este tema del que yo no fui partícipe, pero la doctora Quinn me lo contó? El abuelo Antonio fallece en junio del 2005. Obviamente a todo esto el flaco Horacio seguía con su estrategia de soy el hijo que no tuvo, esto, lo otro, esto, lo otro, esto, lo otro. Fallece el abuelo y a la semana lo llama Horacio, Antonio, contado por la doctora Quinn. Y le dice, necesito que me limpies la casa porque va a ir a vivir mi hermana. A lo que Antonio le dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? Ya voy para allá. No, porque vos nunca estuviste, que el verdadero hijo de don Antonio soy yo, que bla, que bli, que te voy a cagar a trompadas, que no te la bancás, que vas a ver cómo ahora vive mi hermana ahí adentro. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que la casa de mi padre, que esto, que el otro. Parece que se tiraron un par de manos, no sé si Antonio estuvo bien de reflejo, lo emboca, el flaco hace lo propio, uno le dice al otro, te tendrías que haber muerto en tal situación, maldito hijo de... Y bueno, tuvo una película dándose piñas ahí en la arteria de Roberto Ruiz y, y Sócrates. Y y bueno, se dieron. Dice mi hermana que no fue la gran cosa, que obviamente con odio y saña uno hubiese hecho mucho más. Pero se dieron, al flaco le quedó claro que ahí no podía entrar más. Antonio cambió la cerradura. Cambió la cerradura de una puerta que con un soplido la tirás abajo, pero bueno, ya era violación de domicilio. Bueno, resumiendo, eso se puso todo a la venta. Y por palabras de la doctora Quinn, que yo ya no sé si son verdad, mentira o qué grado de veracidad tiene, dijo Antonio, yo la verdad
que estuve muy mal con tu hermano ante el tema del abuelo, un par de cosas. No me llamaba por mi nombre, yo era su hermano. Así que bueno, nada, esa es la historia del abuelo Antonio. Hay un montón de cosas que ha vivido ese hombre que las podría reproducir, las podría reflejar. Pero imagínense lo intrínseco de la historia, el volumen de sus experiencias, dado que al año de vida se derrumba la casa donde viven, producto de un temblor que hubo en la isla, en Sicilia, y de ahí en adelante quedó solo, no estuvo más con sus padres, no supo cuándo murieron, no supo dónde los enterraron, no supo más nada. Los padres, al llegar al lugar, por crónicas de la época, vieron todo derrumbado, agarraron lo que pudieron, buscaron al chico hasta el... porque había como otra casa como a 300 metros. Y dice, no se lo vio, bueno, no tenemos más nada que hacer acá. Recogieron lo que pudieron, buscaron al nene hasta el cansancio. Vaya a saber, capaz que estaba a 500 metros metido dentro del campo, no sé. Pero de ahí el abuelo anduvo solo. Lo adoptó una familia hasta una determinada edad, después de ahí a otra edad y así. Hasta que bueno. Esa es más o menos la historia del abuelo. No hemos tocado herramientas. De hecho, a este video lo voy a titular El abuelo. Muchos van a pensar que se trata de herramientas. Más no. Es la historia de don Antonio Ilacua, que a más de uno se la debía. Le mando un saludo, si se quedó hasta acá, al amigo Gustavo Pasaro, Ricardo Abelluto, Fernando Azame, Facundo Faraone, Martín Cortese, un montón de amigos que se vienen acercando, la banda de los Fernandos, al amigo Ramiro Sarabia, Juan Llanes, Diego Díez, Eugenio, el amigo Diego Segovia. Cada vez que nombro a Diego Segovia me retrotraigo a la secundaria, donde tenía un amigo verdaderamente, de dicho, un homónimo, el mismo nombre. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Hemos tocado pocas herramientas, les he hecho un resumen de por qué. Yo ya hice videos y los tengo que subir. No los subí porque me los iban a poner en espera o ya una vez que me los censuran no los puedo volver a subir. Me pasó con las herramientas en top. Así que ese contenido lo voy a estar liberando ahora que ya, bueno, no está el quilombo. Y a los cagones, no denuncien. No denuncien, porque está dentro del marco de la ley. Está dentro del marco de la ley, o al menos dentro del marco de la ley de YouTube. Y si van a denunciar cosas que consideran que no están dentro del marco de la ley, vayan a la comisaría de la mujer, pedazos de gays. Porque en mi barrio la arreglamos distinto. Pero no quieren. Como yo digo cosas, no te olvides que vos dijiste cosas. Y mucho más graves. Mucho más graves. Hay una diferencia muy grande entre disertar en cómo probás una herramienta a culpar, acusar o tratar de homicida y de enfermo mental a una persona. Acordate, no sos tan bueno.